Bienvenido al sexto episodio de En Ascenso. Mi nombre es Emilio Garza y el día de hoy vamos a estar aprendiendo a hablar en público. Pero no solamente a cómo platicar frente a un público de personas, sino a ganar confianza y en verdad influir a las personas con las que estás platicando o llegarles al corazón, a la mente. Todo esto mediante tu boca, mediante tus movimientos, todo con expresiones. El día de hoy estamos muy bien vestidos por eso mismo. Porque hoy va a ser esta plática. Hace mucho tiempo yo creé un taller por medio de una presentación y lo estuve dando por medio de videollamadas porque estábamos en pandemia. Y todo esto fue para unos alumnos de diferentes preparatorias. Y lo guardé, simplemente lo dejé a un lado. En esta presentación yo me acuerdo haberle puesto todo mi conocimiento, todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo había aplicado, todo lo que yo había experimentado y que había funcionado, aquí mismo lo hice. Y el día de hoy tú tienes acceso a este taller que es de hablar en público. Entonces sí, es un podcast, es una conversación, pero al mismo tiempo en este episodio te vas a llevar muchísima información. Entonces si tú quieres aprender a hablar en público, saca una libreta, saca papel, saca pluma, porque te voy a estar platicando de todo, desde qué hacer física y mentalmente, cómo prepararte incluso desde 2 semanas antes de que empieces a dar el discurso, 2 semanas, 1 semana, 4 días, 2 días, unas horas antes, minutos antes, en ese preciso momento y hasta después. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Algunos consejos para facilitar un poquito más la comunicación, cómo llegarle a las personas, cómo poder llegar a enganchar a tu audiencia y también cómo disfrutar del momento de estar platicando frente a un público de personas. Y todo esto te lo quiero platicar porque yo lo investigué. Yo lo apliqué conmigo mismo y me funcionó bastante. Esto me ocurrió justamente a primaria, creo que fue quinto o sexto de primaria, en donde eran las primeras veces que en las clases de español nos decían, órale, les toca oratoria. Lo que tienen que hacer es 5 minutos hablar frente a un público sobre un tema en específico. Obviamente todos en ese tiempo escogían el calentamiento global, escogían la biodiversidad o cosas relevantes, ¿no? Hablando del medio ambiente o cosas interesantes que la escuela te pedía. Y en ese caso yo me acuerdo hablar del calentamiento global, que cómo nos estaba afectando y cómo se estaban perdiendo los bosques, qué es lo que estábamos haciendo nosotros los humanos para prevenir, pero al mismo tiempo para estar aumentando el calentamiento global al día de hoy. Bueno, investigué durante toda la Semana Santa, escribí todo un guión, me acuerdo que era 1,5 páginas, más o menos son 5 minutos, en Arial 12 y me lo aprendí de memoria. Y yo ya lo traía en la cabeza porque lo había practicado una y otra vez, pero me había memorizado palabra por palabra, oración por oración. No se me olvidaba absolutamente nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando llegamos al colegio y cuando nos toca en la clase de español comenzar a pasar uno por uno al frente, pues comienza a pasar por lista. Entonces, órale, va la primera, que empieza el apellido con la A, Alejandro, y luego con la B, y con la C, y llega con la G. Garza Bernal, Emilio. Chin. Y me empecé a poner bien nervioso, me palpitaba el corazón, me sudaban las manos, me empecé a sudar también de la frente, comencé a respirar no tan profundo, así como cortito, y ahí fue donde me paré frente a todos, los volteé a ver y se me olvidó. Se me olvidó por completo todo lo que yo antes había estudiado, todo lo que me había aprendido a través de la Semana Santa, todo eso se me había olvidado. Y entonces ni siquiera sabía cómo comenzar hasta que de repente ya agarré la primera oración, la dije y de ahí ya empecé a fluir un poquito más. Pero me acuerdo que a mitad de la oratoria, a mitad del ensayo que yo estaba dando, se me olvidó una parte y era una parte importante. Entonces me la salté, seguí platicando y luego creo que me acordé, me fui para atrás y luego ya no sabía cómo regresar. Total, fue un show, todo un rollo. ¿Salió? Sí, salió, pero no como yo quisiera. Todos mis compañeros nada más me estaban viendo como, pues ya termina, ¿no? O sea, a nadie le importaba lo que ella estuviera diciendo. No era como que los estaba enganchando o estaba influyendo sobre ellos. Entonces dije, ¿sabes qué? En mi vida voy a volver a sentir este sentimiento de no poder, de no hacerlo, de no lograrlo. Y es por eso que comencé a investigar. Y eran libros, eran foros, eran videos, eran podcasts, eran libros, de todo.
de cómo hablar frente a un público de personas, cómo aumentar mi confianza al estar hablando frente a un público y además cómo conectar. Y todo eso que aprendí te lo voy a estar mencionando el día de hoy, así que presta mucha atención. Porque primero vamos a iniciar qué es lo que tú tienes que hacer para preparar tu discurso. Todo esto lo tienes que preparar con 2 semanas de anticipación mínimo. 2 semanas de anticipación mínimo. Lo que tienes que identificar primero que nada es el mensaje que vas a dar. ¿Cuál es el tema del cual vas a estar discutiendo? Por ejemplo, en este caso, yo que me iba a dirigir a las personas de preparatoria, pues justamente fui con este taller. El tema era hablar frente a un público de personas. Pero también tuve otros talleres que era salir de tu zona de confort, el crecimiento personal 101, que eran todas las bases del crecimiento personal. Entonces, ya una vez que yo identifiqué el tema, me puse a investigar. Entonces, todos aquellos libros, referencias que yo había tenido para obtener los conocimientos que tengo el día de hoy, pues órale, desempolvarlos y comenzar a anotar todas aquellas cosas que a mí me funcionaron bastante. Y es, agarra una hoja en blanco y comienza a anotar así punto por punto qué te funcionó, pero puntos, no de que no, es que tengo que ya escribir toda la historia. No, hombre, eso olvídalo. Con mano, lápiz y papel, órale, vamos a escribir todos los puntos. Anota esos puntos importantes y también comienza a digerirlos todos. Una vez que ya terminaste como tu investigación, comienza a digerir todo lo que anotaste y ahora sí comienza a crear como esa historia, esa estructura que tú le tienes que poner a tu ensayo. Ya una vez tenido todos esos puntos, vas a tener que crear la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vámonos parte por parte, porque cada una de estas es muy importante. Primero vámonos con la introducción, que aquí es donde tú vas a comenzar a cautivar a tu audiencia, vas a captar su atención y tienes que mantenerla a través de todo el discurso, pero con la introducción tu audiencia se da cuenta qué tipo de orador eres. Y ojo, que es muy diferente un orador a un public speaker. Y esto muy bien lo habla un influencer a través de las redes sociales. Te voy a mencionar un poco el nombre, si no es que te lo dejo por aquí abajo en los comentarios. Porque él justamente lo que explica es que los oradores eran aquellas personas de antes que hablaban como muy políticamente correctas y hablaban con ciertos manerismos y tenían muchas metáforas y palabras muy rimbombantes, ¿no? Cuando ahora el public speaker es simplemente una persona que puede acercarse a hablar a un público, a un grupo de personas para influir, para informar, ¿sabes? Y hablar tal cual como habla, pero obviamente utilizando ciertas herramientas que le ayudan a conectar todavía más con esas personas. Entonces, en la introducción, tú debes de captar la atención de la audiencia por medio de 3 cosas, ya sea un comentario, una pregunta o incluso una historia o una frase famosa. Entonces, ya depende tú lo que escojas, lo vas a estar desarrollando. Yo me acuerdo mucho que cuando hice mi primer ensayo en secundaria, era una frase famosa. Y era algo así como, si el día de... ¡Ay, caray! Se me olvidó. Pero era algo así como, aunque fuera el último día de mi vida, yo aún así plantaría un árbol. O sea, aunque fuera el último día del mundo, yo aún así plantaría un árbol. No recuerdo muy bien qué lo dijo, pero me acuerdo que me lo aprendí de memoria, me lo macheteé. Imagínate, me acuerdo de esto después de... ¿Cuánto llevo? ¿10 años? No, como 15 años. Madre mía, ya se me pasó el tiempo. Bueno, X, no nos acordemos de eso porque si no ya empezamos a llorar. Pregunta también puede ser, pero lo que te quiero mencionar es que sea algo que a estas personas resuene bastante. Como por ejemplo ahorita, ¿no has batallado tú para hablar frente a un público de personas? ¿Tartamudeas? ¿Te trabas? ¿Estás nervioso? ¿No sabes ni cómo empezar? Bueno, el día de hoy yo te voy a presentar cuáles son los puntos que tienes que considerar para ser un excelente orador. Y ya está, ahí ganchas y ya comienzas tu taller. Es eso, qué es lo que a las personas les interesa conocer y qué es lo que tú conoces, qué información tienes. Pregunta, frase famosa, una historia o un comentario también para generar esa curiosidad. Número 2, presentarte, pero no empieces con eso. Simplemente, mi nombre es Emilio Garza. Tal vez un poquito de tu background, de por qué sabes lo que sabes, tal vez contar tu propia historia personal, como yo lo hice en este momento. Y ya está, no necesitan conocer más y de qué te graduaste y tu licenciatura y por qué eres tan bueno y tan fregón, tan chingón. No, eso déjalo después. Lo único que tienes que decir a las personas es por qué tú sabes lo que sabes. ¿Qué fue lo que estudiaste para saber lo que conoces? Y ahora también dentro de la introducción,
cuál es el objetivo de la plática y cómo se va a beneficiar la audiencia. Literal lo que te acabo de decir, que tú vas a aprender a poder hablar frente a un público de personas. O tú vas a aprender cuáles son las claves del crecimiento personal. Vas a aprender a salir de tu zona de confort. Todo eso es lo que te puede estar ayudando. Todo esto dentro de la introducción. Pero ahora nos pasamos al desarrollo. Y en el desarrollo, esto es muy importante porque tenemos que crear el desarrollo como si fuera una historia, en donde tenemos nuestros personajes principales, que somos nosotros mismos, o sea, a los que le estamos hablando. Tenemos nuestro problema, el conflicto, el cual no saben cómo hablar frente a un público de personas, y tenemos la solución o el desenlace, que son aquellas herramientas o aquellos consejos que tú les vas a estar dando a estas personas para que ellos puedan mejorar este arte de hablar frente a un público de personas. También tienes que presentar estos puntos claves que tú ya habías anotado anteriormente, pero también presentar evidencia de que estos puntos claves sí funcionan, sí sirven, todo esto que complemente tu idea principal. Además, acomoda los temas de manera secuencial, tal cual como te lo estoy diciendo el día de hoy, en donde te dije, aquí vamos a aprender por secuencia, te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer 2 semanas antes, 1 semana, 1 hora y así, ¿no? Es lo mismo que tú debes de hacer en cualquier tipo de oratoria, de ensayo, de plática que vayas a estar dando. Y también algo que me gustaría decirte y que funciona muchísimo es que utilices palabras que evoquen a los sentidos. De esta manera vas a ganchar mucho a la audiencia. En un libro yo estaba leyendo que para poder conectar con la mente de las personas en cierta evidencia, como los números, es que, imagínate, en lugar de hablar de, sí, el Empire State mide tantos metros hacia arriba, mejor di algo con las personas se puedan relacionar. Si te encuentras aquí en la ciudad de Monterrey, tal vez se encuentra el edificio más alto, no me acuerdo si es Rise o el de Banorte, un edificio alto, y di, el tamaño del Empire State, el tamaño del Burj Khalifa es tantos de este, son 3 edificios de este. Y ya dices, ay, si lo apilas uno por uno, no, si está bien grande. Ya te lo imaginas, ¿sabes? O por ejemplo, si empiezas a platicar sobre el mar, comienza a decirles, y cuando te metes al mar y tus pies tocan la arena, se siente ese calor que te arropa, al mismo tiempo la humedad en tu cara y la brisa del mar. Todo eso, o sea, palabras que aludan a los sentidos para que estas personas se metan a tu historia. Esto fue en el desarrollo. Y por último, en la conclusión, nunca, pero nunca le digas a tu audiencia, bueno, y ya, eso es todo. O nunca le digas, bueno, para terminar o para concluir. No, simplemente ya sea haz resumen de todo lo que anteriormente dijiste, invita a la audiencia a que ellos tomen acción o también agradecer o hacer un cumplido a las personas que te están escuchando en ese momento. Todo esto es para evitar aquellas frases que aludan a que tú termines toda esta conversación. Y ojo aquí, porque Dale Carnegie, que es un experto en habilidades sociales y también en la parte del public speaking, él dice, cuando tú estés dando una conferencia, dile a tu audiencia lo que vas a decir, luego díselos y al final diles lo que les acabas de decir. Entonces, simplemente refuerza todo el tema que ya traes anteriormente. Todo esto que te acabo de platicar es hacerlo con 2 semanas de anticipación mínimo. Ahora, vamos a saltarnos en el tiempo y esto es, hazlo 1 semana antes de que des tu discurso. 1 semana antes tienes que comenzar a investigar, a preguntar a las personas que te invitaron quiénes son tu audiencia, grupo de preparatoria, personas de la universidad, personas que están trabajando en una empresa, simplemente niños, ¿cuál es tu audiencia? Todo esto para identificar con qué palabras te vas a estar refiriendo a ellos, cuál es el lenguaje que vas a estar utilizando, el dinamismo que vas a estar teniendo con ellos también y todo lo que vas a utilizar en tu presentación, imágenes, videos, qué es lo que a ellos les funciona. Tienes que robustecer tu ensayo. Tienes que poner números, investigaciones, mucha evidencia de lo que tú estás diciendo es correcto o ya anteriormente se ha estado haciendo investigaciones y utiliza estos conectores para comenzar a conectar, vaya la redundancia, tus ideas. Conectores son ya sea palabras u oraciones que tú puedes utilizar para conectar una idea con otra. Si te puedo dar un ejemplo, si quieres primero hablar de aviones y luego de gasolina, pues obviamente primero estás hablando de
los aviones y la turbulencia que se está llegando a dar, pero no es la razón de la gasolina la que carga esta turbulencia. La gasolina simplemente permanece donde mismo y la gasolina tiene estos componentes y se saca de acá. O sea, como que contar una historia, ¿sabes? No es el mejor ejemplo, pero es un conector. Y ahora también para robustecer esta plática que tú vas a estar dando, yo te recomiendo crear una presentación tal cual como yo la tengo en este momento, porque tengo imágenes, tengo palabras claves para que en dado caso de que a mí se me olvide qué es lo que estoy diciendo, ya tengo mi presentación en la parte de atrás, la cual las personas lo están viendo. Entonces lo único que tengo que hacer es apuntar hacia la presentación, voltear y ahí mismo ya leo lo siguiente que yo tengo que decir. Eso es muy importante, quiero que te lo claves, porque nadie sabe qué es lo que vas a decir, qué es lo que estás a punto de decir. Solamente tú sabes qué es lo que vas a estar diciendo, cuáles son las siguientes oraciones que vas a estar mencionando. Entonces, haz esto, simplemente continúa, tal cual como yo le estoy haciendo ahorita en la presentación, que estoy volteando a ver poquito y mientras te sigo platicando, ya estoy agarrando la siguiente frase o la siguiente idea que yo debo de mencionar. Recuerda, todo esto una semana antes. Desarrolla la presentación con imágenes, palabras claves, también con transiciones, porque todo esto nos ayuda a definir la estructura de todo lo que vas a estar diciendo. Te ayuda mucho, la verdad. Ahora, esto fue hace una semana. Ahora, 4 días antes del día en que vas a estar dando el discurso, pues ni modo, tienes que ensayar. Primero que nada, tienes que mejorar la manera en cómo utilizas la voz, porque la voz es una de las principales cosas a las que se fijan. No es la mayor, pero es una de las principales porque de ahí sale toda la información. Entonces, lo que tienes que hacer es respiraciones profundas. Si no, te vas a comenzar a dañar la garganta. Personas me han dicho, Emilio, es que ¿cómo le hago para poder hablar 3, 4, 5 días seguidos para un taller? No te utilices la garganta, no empieces a hablar así. Hay muchos que dicen, no, es que hablas muy nasal, que si tú te tapas la nariz y comienzas a hablar así, es que estás hablando muy nasal. Pero si te tapas la nariz y sigues platicando de una manera regular, por así decirlo, no pasa nada. Es que estás hablando correctamente con el diafragma, utilizando bastante aire y que no te esté faltando el aire porque luego de repente te empiezas a quedar sin aire y ya empiezas a forzar mucho la voz y ya no sabes cuándo volver a respirar. Ya no sabes cuándo volver a respirar. Esa es la cuestión, respira profundo y ten tu tiempo, ten tu ritmo, la velocidad, tranquilo. Varía también la velocidad para atrapar al público. De repente hay ciertos momentos donde tienes que hablar más lento, tal vez para decir algo importante, y tal vez cuando estés platicando una historia, cuando estés haciendo una transición, puedes hablar un poquito más rápido, como lo acabo de hacer yo en este momento. Los tonos de la voz también importantes, tonos. Graves puede ser algo importante, agudos puede ser algo rápido, enfático, con mucha energía que le puede llegar a la gente. Volúmenes también. Hay veces en donde nosotros hablamos muy calladitos y como en un mismo tono. No, tenemos también que elevar la voz para que las personas nos pongan atención y es como, ok, no, a ver, sigue hablando, déjame, le pongo atención y bajar de repente la voz cuando es algo interesante o muy importante y las pausas que tú tienes que tener. Las pausas son importantísimas, tan importantes como mientras estés hablando. Las pausas dan tiempo para que las personas comiencen a digerir todo lo que tú acabas de mencionar. Y también hay que saber cómo utilizar tu voz al contar historias. Esto es, desde la introducción, en donde tú estás platicando tranquilamente, de repente comienzas a hacer una conexión con las personas y te vas un poquito más rápido, llega el problema y ahí es donde hay más energía, donde hay más caos y luego ya cuando empieza el esfuerzo, ahí es donde empiezas tal vez a moverte un poquito más porque dices que la persona lo está haciendo una y otra vez hasta que lo logra y sale de su zona de confort y llega a la conclusión y lo logra. O sea, cada una de las etapas de una historia que tú estás contando debe de tener cambios de tonos, de velocidades, de volúmenes en las palabras que tú estás diciendo. Eso es de la voz. Ahora, el cuerpo como herramienta. Es importantísimo utilizar tu cuerpo. Tienes que tener muy buena postura, no puedes estar encorvado, no puedes estar agachado con la cabeza en abajo. Yo ahorita me encuentro sentado, ¿verdad? Pero tienes que tener una muy buena postura, todo tu cuerpo bien derecho, a pesar de que sea en una videollamada, que estés haciendo tal vez un taller por Zoom o una conferencia, como quiera tienes que estar derecho, con la frente en alto, viendo directamente hacia el horizonte. Todo esto, también crear contacto visual, no solamente en una presentación, que sí es difícil y en un momento más te voy a estar diciendo cómo lograr ese contacto visual,
pero también en línea, como por ejemplo en este momento que te estoy viendo directamente a ti a los ojos. Bueno, para las personas que lo estén escuchando en Spotify o en Apple Podcast o también en Amazon Music, en YouTube también estoy subiendo los videos. Entonces aquí es donde, primero, me puedes ver con traje en mi cuarto y también puedes ver que te estoy viendo directamente a los ojos. Y esto crea como esa conexión y es ok, me estás hablando a mí. Sí, tú, me estás hablando a mí. Movimiento de las manos y de los brazos también tienen que ser libres, pero congruentes. Por ejemplo, ciertas palabras que tú puedes utilizar con tu dedo para generar esa importancia, o simplemente estás platicando una historia y vas con tus manos modulando qué es lo que estás contando, o secuencias, ¿no? De repente movimientos erráticos también son válidos, pero no utilices tus manos para ciertas posturas incómodas, ¿no? Porque luego la gente se va a estar empezando a perder en tus brazos, en tus manos. Va a decir de que, oye, la estás moviendo demasiado. Ya ni siquiera te estoy entendiendo qué es lo que estás diciendo. Expresiones faciales también son muy importantes. Sonríe, es lo más importante. Y caminar en el escenario de un lado hacia el otro, pero no como detective de que pensando de un lado hacia el otro, no. Es pausado, tranquilo, no viendo hacia dónde vas a ir, simplemente viendo hacia la audiencia mientras tú vas caminando para también captar la atención de ellos. Y también evita todo tipo de movimientos involuntarios con las manos y con los pies. Y esto me ha pasado mucho cuando estoy en televisión, que me dicen, hey, deja de bailar porque te andas moviendo de un lado para el otro. O te andas de que moviendo los pies también, o las manos que no las puedes dejar quietas, que si en las bolsas, que si en la parte de adelante, que si me rasco. Simplemente déjala a los lados. ¿Cómo lo haces? Sube los brazos, todo, súbelos arriba de tu cabeza y luego bájalos directamente a la altura de tus hombros, o sea, lateralmente baja todos tus brazos hasta que lleguen a tu cintura y ahí es donde vas a estar dejando tus brazos. Tus codos los vas a estar flexionando y así es como tú vas a empezar a platicar con las personas, con los codos flexionados y con las manos levantadas. Ojo aquí, que esto es algo que nadie te dice. Para la audiencia es mucho más cómodo verte la palma de la mano, como que genera más confianza o tienes un poquito más como de empatía a que ver la parte posterior de la mano, o sea, la parte de aquí donde tienes todos tus pelillos. Bueno, ahí se ve de cierta manera mal, como que estás haciendo una limitante entre la persona y tú. Mientras tanto, tú estás enseñando tus palmas, la estás enseñando de esta manera, pues es un poco más de confianza, es un poco más abierto, porque también poses abiertas ayudan mucho a que las personas se sientan cómodos contigo. Voz, postura y también el escenario. Es muy importante el escenario, porque ojo aquí, cuando tú tienes un escenario, no debes de tener distractores. No debes de tener una bandera que ondea, no debes de tener otras personas que estén sentados detrás de ti o que estén parados, porque si ellos se mueven, ya comienzas a voltear a esa otra persona. Se rascó la nariz, ya no te pongo atención. Le empiezo a poner atención a la persona que se está rascando la nariz que está atrás de ti. No tengas distractores atrás de ti. No compartas volantes también antes de empezar tu conversación. Me pasó mucho cuando yo estaba trabajando en esta oficina, en esta empresa que te había platicado. Había una chava que empezó a repartir los volantes, los comienzas a leer y luego la chica comienza a hablar y no le estás prestando atención porque todos en el cuarto que recibimos volantes estamos leyendo el volante. Entonces estamos concentrados en esto, no te estamos poniendo atención. Los volantes se entregan una vez que tú termines tu conversación. Ahora, si tú platicas a un público de pequeño y tienes un auditorio grande, lo que tienes que hacer es evitar que estén esparcidos por todos lados. Júntalos, reúnelos a todos que estén aquí cerquita de ti. Porque si tú haces un chiste y todos están esparcidos, van a sentir como esa presión social de, ay, nadie se está riendo, de, ay, no me río, yo tampoco. Y no vas a poder conectar con ellos. Mientras tanto, si tú comienzas a juntarlos, es como una colectiva, ¿no? Esta psicología de masas, así se les puede llamar, en donde se comportan diferente a como se comportarían estando ellos solos. Aquí, si uno se ríe, como que varios se ríen. Si uno se siente enganchado, pues como que todos están enganchados, contestas preguntas, levantas la mano, etc. Y sé visible a los demás, ten los reflectores hacia ti mismo, no hacia ellos. Ellos no van a estar viendo nada, hacia ti. Por eso, en los conciertos, pues el escenario está súper iluminado porque es a ellos a quienes están viendo, a la banda, al cantante, no al público. Son a ellos a los que todos vienen a ver. Entonces tú ten la luz. Ahora, todo esto que te acabo de mencionar es 4 días antes para que te prepares de tu discurso. Puedes hacerlo obviamente con más anticipaciones, practicarlo y es prepararlo obviamente.
Pero ahí te van 3 reglas claves para conectar con tu público. 3 reglas que siempre tienes que utilizar. ¿Estás listo? La primera regla es utiliza tu energía para cautivar a tu público. Y es que es importantísimo. Y es impresionante cómo hay personas que se sienten cerradas, que están de brazos cruzados, que hablan lentito, que no están viendo a las personas, si acaso están viendo su presentación. Y ya está. No muestran nada de energía. No se muestran con alegría o con enojo, con entusiasmo, con motivación. No están dando nada a las personas. Porque sí, es un intercambio de energía. Así como yo te estoy dando mi energía, yo sé que tú también me estás dando tu energía con preguntas, con comentarios, con tu boca, con tus ojos, con tu mirada, con el que tú estés asintiendo con la cabeza de no, sí, es verdad, es verdad. Utiliza esa energía para cautivar a tu público. Ten energía. Número 2, mira siempre a los ojos a tu audiencia. Y aquí es donde te iba a platicar el cómo hacerlo. ¿Recuerdas que te platiqué de ir caminando del escenario de un lado hacia el otro lentamente? Bueno, aquí es donde puedes aprovechar para ir mirando poco a poco a uno por uno de tu audiencia. Entonces tú estás caminando hacia el lado derecho y elige a una persona del lado derecho que te esté volteando a ver a los ojos y vela por 4 segundos, 6 segundos aproximadamente mientras estás dando un punto y luego voltea ya sea a 2 personas al lado, una persona atrás, o sea, algo en la cercanía de esa persona que elegiste. Otros 4 y así te vas cambiando. Ahora caminas hacia la izquierda, eliges a una persona a la izquierda y haces exactamente lo mismo. No tienes que quedártele viendo a una persona con los ojos pelones, es simplemente platicar tantito contigo y luego me voy tantito con esta otra persona. Si acaso contigo me siento un poquito más cómodo, puedo regresar la mirada contigo sin ningún problema. Regla número 2. Regla número 3. Genera empatía para que te acompañen en tu camino. Y es por eso que es muy importante contar historias. Todos tienen historias, a todos les ha pasado, todos tienen los mismos problemas. Todos también tienen el problema de no saber cómo hablar en público. Pues claro, nadie nace sabiendo cómo hablar frente a un público de personas. Es por eso que si tú llegas con estas personas y las ganchas diciéndoles que ellos van a estar aprendiendo, pues claro que se van a estar interesando. Estas son las 3 reglas para cautivar a tu público. Ahora, ahí te va. 2 días antes de que llegue tu presentación, lo que debes de hacer es practicar. Practicar, practicar, practicar. Tienes que siempre estar practicando. No te aprendas todo de memoria. No te lo puedes aprender de memoria porque si te equivocas en una oración, si se te va una palabra, ya no vas a seguir adelante y te vas a quedar pensando, y luego, no, recuerda, no te aprendas todo de memoria. Lo que sí te tienes que aprender es la estructura de tu plática. ¿Qué punto sigue después de cuál? Eso sí te lo tienes que aprender, pero las historias, las oraciones, las palabras, esas no te las tienes que aprender de memoria. Ve la estructura como si fuera una historia, lee el ensayo, identifica los cambios de temas que vas a estar teniendo, practica 2, 3, 4 veces seguidas, pero ojo aquí, después de que practiques 2, 3 veces, tómate un descanso de 1 hora y luego vuelve. Es para que tu cerebro digiera todo lo que acabas de mencionar. Platicas y una y otra vez y tu cerebro está pensando demasiado y como que si en un bote de agua tuviera polvo y lo agitaras, obviamente se ve como no transparentoso, se ve como todo así lodoso, por así decirlo. No se ve al otro lado, no se ve transparente. Pero cuando dejas pasar tiempo, toda esa tierrita se asenta hasta el fondo y ya el agua se ve transparente. Lo mismo con tu mente. Estás constantemente pensando y saturando a tu mente y ok, sí, es bueno, es práctica, pero deja que descanse para que cuando regreses tengas lo mismo o incluso más cosas que decir en esta presentación que tú tienes que dar. Y obviamente debes de obtener la mayor cantidad de retroalimentación lo antes posible. La mayor cantidad de retroalimentación lo antes posible. Esto puede ser practicar frente al espejo, esto puede ser practicar frente a tus familiares, a tus amigos y poquito a poquito ir incrementando tal vez el número de audiencia hasta que llegue el punto en donde ya puedes platicar frente a 1,000 personas, 1,500 personas, 2,000 personas o ya oradores impresionantes como lo fue Tony Robbins, que yo lo fui a ver en Ciudad de México. Éramos bastantes, miles y miles de personas en una arena en donde fue increíble, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida definitivamente. Eso es 4 días antes. No, esto es 2 días antes, ¿cierto? La práctica. Quiero poner una pausa aquí
porque es mucha información la que tú tienes que digerir de todo lo que he platicado anteriormente. No te preocupes que la información de todos los siguientes días a punto de empezar tu discurso te lo voy a estar platicando en el siguiente episodio para que también lo escuches. Recuerda, mi nombre es Emilio Garza, estamos en ascenso tú y yo, seguimos aprendiendo y no te voy a dejar solo. Estás acompañado y vas a estar aprendiendo, en este caso, a hablar en público. Nos vemos en el siguiente episodio.